La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza. Al escudriñarla, encontramos respuestas a nuestras preguntas. Y bien, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM presentan el programa El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz y Daluán Nieves. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala nuestro Dios. Este que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, que semana tras semana te da la bienvenida a el que tú has hecho tu programa favorito de todos los viernes, el que has convertido en el salón de la radio y de la televisión, El Texto Sin Pretexto. Este es un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor dentro, ¿verdad?, y desde su contexto. Así que te damos la más cordial bienvenida y te damos las gracias a ti que semana tras semana nos escuchas, nos ves a través de las redes, nos ves a través de IBN, Canal 46.1 o nos escuchas a través de Triunfo 96.9 FM. A cada uno de ustedes estamos eternamente agradecidos porque gracias a ustedes, gracias a la colaboración, ¿verdad?, donde ustedes nos envían sus preguntas, sus dudas, pues este programa puede mantenerse al aire y llegar ante ustedes para ofrecer conocimiento de la palabra maravillosa del Señor. Así que a Dios siempre toda gloria y toda honra. En esta hora queremos excusar a nuestra hermana Daluán, que por razones ajenas a su voluntad, pues no puede estar con nosotros en el día de hoy, pero nuestro compromiso sigue en pie para llegar a tu hogar, ¿verdad? No importa lo que sucede, como dicen por ahí, llueve, truene, relampaguee, pues tenemos que mantener este programa en el aire y llegar a tu hogar o al lugar donde tú te encuentres con la palabra maravillosa del Señor. Como siempre queremos recordarle a nuestros hermanos y a aquel que nos esté sintonizando por primera vez que este programa no solamente trabaja bases bíblicas que semanalmente trabajamos aquí, sino que también recibimos las preguntas, recibimos las dudas que cada uno de nuestros hermanos tienen. Así que si usted tiene una duda de la palabra del Señor, no piense que es pequeña, no piense que es algo insignificante. No, al contrario, a veces las dudas que pensamos que son más insignificantes, pues resulta ser que contienen, ¿verdad?, una profundidad maravillosa. Y queremos que usted siempre siga siendo partícipe de esa colaboración. Y te invitamos a que usted nos envíe sus dudas y preguntas. Hay un correo electrónico y hay un número de teléfono para que usted lo haga. Tenemos el correo electrónico que es en su contexto 96.9 @gmail.com, o nos puede enviar también al WhatsApp un mensaje, ya sea escrito o por voz, al 787-546-1620. 787-546-1620 y con mucho gusto vamos a contestar cada una de sus preguntas. Y hoy vamos a estar dándole continuidad a la base bíblica de Mateo 14. Vamos a estar estudiando Mateo 14, específicamente los versículos 13 hasta el 21. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Busque por ahí, ya sea su Biblia, en libro, ¿verdad?, ya sea en su tablet, en su iPhone, en su Android, en el método que usted la tenga, pero búsquela, ¿verdad? Y vamos a leer los primeros 3 versículos, del versículo 13 al 15. Y leemos la palabra, la gloria del Dios Trino. Y dice la palabra del Señor: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pero cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud
para que vayan por las aldeas y compren de comer. Bien, vamos a ir viendo. Primero el versículo 13, vamos a ver la retirada que Jesús hace al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, ¿verdad? Jesús se retira en una barca a un lugar apartado y desierto. Acordémonos de lo siguiente, y lo mencionamos en el programa anterior. Juan y Jesús eran contemporáneos, ¿verdad? Eran, vamos a ponerlo así, eran primos, así que tuvieron cierto conocimiento el uno del otro. Pastor, pero es que Juan el Bautista dijo, pero yo no lo conocía, pero ahora lo conozco. Cuando Juan el Bautista hizo mención de que no conocía al Mesías, no era que no conocía a Jesús de Nazaret, el hijo de María y José, sino que no conocía quién era la figura que encarnaba al Mesías. O sea, él conocía a Jesús como ese joven pariente suyo, pero no conocía que en la figura de Jesús de Nazaret se iba a manifestar la persona profetizada llamada el Mesías o llamada el Cristo. Así que no era que no se conocían, sino que la identidad de Jesús había estado velada a los ojos de Juan, hasta que a Juan le dijeron: cuando tú veas el Espíritu Santo descender sobre él, ese es el Mesías, ese es el que viene, ¿verdad?, a traer las buenas nuevas del Evangelio. Sin embargo, volviendo acá al asunto, cuando la gente se entera del paradero de Jesús, posiblemente Jesús quiera aislarse, ¿verdad? Juan el Bautista en algún momento mandó a preguntar si Jesús era el Mesías o esperarían a otro. Ciertamente Juan el Bautista fue ese precursor, fue esa voz que clamaba en el desierto. Jesús se acercó ante Juan para ser bautizado por él, y pues tiene que haber ciertas emociones en la persona de Jesús ante esta pérdida, y posiblemente Jesús quiere aislarse para poder internalizar todo lo que ha sucedido. Pero la gente se entera y la gente le sigue a pie de las ciudades circundantes, ¿ok? Este retiro que aparece aquí, aparece frecuentemente en Mateo, asociados con momentos también de amenaza o peligro. O sea que cuando Jesús huyó a Egipto, o cuando se enteró en la muerte de Juan el Bautista, en ambos casos se utiliza la palabra se retiró, ¿verdad? Y tiene que ver con amenaza. Cuando hay amenazas implícitas, Jesús se aísla. Ahora, en los versículos 14 al 15, al salir de la barca, Jesús ve la gran multitud y siente compasión de ellos, sanando a los enfermos que habían allí. Mateo también presenta a Jesús como ese rey davídico que muestra compasión y reúne a su pueblo como el verdadero pueblo de Dios de los últimos tiempos. Ahora, cuando cae la tarde, los discípulos se acercan sugiriendo que despida a la multitud para que busque alimento en las aldeas cercanas. Ahora, vamos a leer de los versículos 16 al 21. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bien, lo primero es que Jesús responde que no es necesario que se vayan, sino que los discípulos mismos deben alimentarlo. ¿Ok? Así que yo me imagino la reacción de los discípulos ante esa orden de Jesús. Los discípulos dudan en ese momento, señalando que solo tienen 5 panes y 2 peces. Jesús ordena que le traigan estos recursos. Ahora, esto es uno de los milagros que lo que nosotros llamamos como la alta crítica
ha cuestionado, ya que ellos dicen que no fue que Jesús multiplicó los panes y los peces. Los que, ¿verdad?, tienen esta opinión, ellos dicen que lo que hubo allí fue un milagro de generosidad, ¿verdad? Que al ver que el niño, ¿verdad?, porque según el relato de los otros evangelios, pues es un niño que tiene unos panes y los peces, pues la gente entonces se sintió motivada a sacar lo que tenía y que por eso pues hubo toda esa cantidad de alimento, porque todo el mundo tenía escondido lo suyo. Claro, nosotros nos mantenemos en la interpretación clásica de que Jesús tomó aquellos elementos y los multiplicó, ¿verdad? Hay quienes no quieren reconocer lo que el texto sagrado dice y prefieren irse por la tangente y decir allí lo que hubo fue un milagro de generosidad. Nosotros creemos que allí hubo un milagro de propiedades, ¿verdad? Y hubo propiedades físicas que fueron multiplicadas, así que allí leyes de la física fueron alteradas por el poder maravilloso del Señor. Ahora, Jesús ordena que la multitud se recueste sobre la hierba, toma los 5 panes, los 2 peces, levanta los ojos al cielo en oración y hace algo que Jesús hizo en varias ocasiones, y es que bendijo, ¿verdad?, el pan, luego lo parte y luego lo distribuye o lo comparte a través de los discípulos. Aquí yo siempre he sustraído un principio espiritual, y es que de la misma manera que el Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo compartió, pues ¿sabes qué? Así el Señor también hace con nuestra vida. Nosotros somos como ese pan que el Señor toma en sus manos, y cuando el Señor nos toma, nos bendice. Pero una vez que nos bendice, nos entra en el proceso de ser partidos. Y después que somos partidos, entonces el Señor nos comparte. Y algo maravilloso que yo saco de esto es que el Señor, ¿verdad?, primero que todo, te toma. Y después que te toma, te bendice, pero no te bendice si primero no te toma. Y después que te bendice, te parte, pero no te parte si primero no te bendice. Si el Señor no derrama su bendición sobre ti. Y después que te parte, te comparte, pero Dios no puede compartirte a otros si primero no ha partido tu vida. Por eso es que a veces tenemos que ser procesados por el Señor. Tenemos que ser partidos por Dios para ser compartidos, como lo hizo con el pan, así como lo hizo en esta multiplicación, también lo hizo en la partición de la cena. Usted va a ver, lo hizo con los caminantes de Emaús, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo compartió. Así que hay un principio maravilloso detrás de todo esto. Ahora, según el relato, todos comen, quedan saciados y recogen 12 cestas llenas de las sobras de aquel alimento. El relato especifica que fueron aproximadamente 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Así que si por lo menos nos damos una matemática sencilla, si le añadimos una mujer por varón, allí mínimo habían 10,000 personas. Si por lo menos habían 2 niños por familia, siendo bastante conservadores conforme a la, ¿verdad? ¿Cómo se dice? La forma en que se multiplicaban las familias en aquella época, pues fácil, entre 15,000 a 20,000 personas pudieron ser alimentadas en aquel día. Ahora, la historia retrata a un Jesús compasivo, con capacidad sobrenatural para suplir las necesidades, ¿verdad? Muchos clasifican esto como un milagro de regalo, donde bienes materiales, en este caso alimentos, se hacen disponibles de manera sorprendente para la gente. Pero cuando lo miramos desde una perspectiva del peregrinaje de Israel, acuérdese que Mateo le está escribiendo a judíos, ¿verdad? Y con una mentalidad judía, aquí está uno que es más grande
que Moisés. Porque eso es parte del argumento que ha venido esbozando Mateo. Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley al principio de Mateo, en el Sermón del Monte. No he venido a abrogarla, he venido a darle cumplimiento a la ley. Así que es como si viéramos un segundo éxodo, ¿verdad? Donde en el primer éxodo, allá en el desierto, Dios proveyó maná, Dios proveyó luego codornices, agua, y ahora vemos en este segundo éxodo, el que se va a convertir en la Pascua, que es Cristo Jesús, siendo ese proveedor, siendo ese Yahvé encarnado, ese Dios que tomó forma humana y que ahora hace lo mismo que hizo el yo soy del Antiguo Testamento. El yo soy del Antiguo Testamento dio el alimento. Ahora vemos a un Jesús que multiplica los panes, que alimenta a su pueblo. Claro, más adelante va a tener una enseñanza porque la gente va a ver en Jesús ahora un sostén y van a ir a la casa de Jesús buscando desayuno. Pero Jesús les dice, ¿sabes qué? Si alguien quiere comer pan, pues yo soy el pan que bajó del cielo. Yo soy ese maná, yo soy esa provisión que ha hecho el Señor. Así que maravilloso este relato y ciertamente con unas enseñanzas y unas profundidades maravillosas que exhortamos, amado, a que usted siga estudiando la maravillosa palabra del Señor. Pero antes de ir a la primera pregunta que tenemos para el día de hoy, ¿verdad? Queremos recordarle a nuestros hermanos que usted, mire, si se conectó recientemente y usted tiene dudas, usted tiene preguntas relacionadas a la palabra del Señor, pues mire, usted puede enviarnos sus dudas, sus preguntas. Tenemos un correo electrónico que es en su contexto 96.9@gmail.com o lo puede hacer enviándolo al 787-546-1620. 787-546-1620. Ahí usted nos envía sus dudas y sus preguntas. Ahora, la primera pregunta que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Dice, ¿qué razones tuvo Jesús para maldecir la higuera? ¿Qué razones tuvo Jesús para maldecir la higuera? Pues bien, la maldición de la higuera fue un acto simbólico mediante el cual Jesús transformó su decepción en una lección, ya que los profetas del Antiguo Testamento utilizaban la higuera como representación de Israel, aunque no era la temporada típica, ¿verdad? Para los higos maduros, la presencia de hojas indicaba que debería haber por lo menos fruto disponible, aunque fuera inmaduro. La higuera sin fruto entonces no era simplemente un árbol sin alimento, sino un símbolo cargado de gran significado. Israel se asemejaba a un árbol cuyas hojas exuberantes ocultaban la ausencia del fruto espiritual. Jesús, antes de esto, acababa de visitar el templo donde había visto sus edificios resplandecientes, pero descubrió que en su interior funcionaban como guarida de ladrones e hipócritas. Así que los líderes privaban a los gentiles del derecho de adorar, conspiraban contra su rey, honraban a Dios con palabras y ceremonias, mientras sus corazones estaban alejados y su fe carecía de sustancia verdadera. Y para ponerlo en perspectiva, mis amados, el sistema religioso de los tiempos de Jesús se había vuelto en un sistema básicamente de pitcher y catcher, como diríamos por ahí, en un sistema de intercambio comercial, donde los sacerdotes tenían todo controlado. O sea, habían convertido en todo el sistema de sacrificio en un sistema de compraventa. ¿Por qué? Porque en el momento del sacrificio, de suponerse que usted llevara esa víctima, ese cordero sin mancha, después de haberlo criado por espacio de un año mínimo, ¿verdad?
pero no, ellos habían confabulado para tener allí a la disposición aquellos vendedores de animales, y estos vendedores pues le daban parte de sus ganancias a los sacerdotes. O sea, que no era que estaban allí bona fide, ¿verdad? Con buena fe. Estaban allí, pero era a cambio de la ganancia que los sacerdotes obtenían, ¿verdad? Es como si le dijeran: yo te dejo vender tus animales, pero ¿qué me das a cambio? En adición a eso, habían creado un sistema de inspección donde había que pagar si este animal cumplía con los requerimientos. ¿Y qué pasaba si un animal no cumplía después de haber sido comprado? Pues no había devolución. La persona tenía que ir y comprar otro animal para entonces volver a pagar. Pero lo otro es que, como en el templo se ofrendaba con dracma y no con denario, según los estudiosos en el tema, pues el impuesto que tenía el intercambio de moneda era aproximadamente de un 15%. Nosotros que estamos aquí en Puerto Rico, que pagamos un IBU del 11.5, pues mire, ese impuesto estaba más alto todavía. Así que pagaban un 15% por el intercambio monetario, y de eso también, de lo que recibían los cambistas, pues también los sacerdotes recibían su tajada. Entonces, en ese sentido, Jesús está señalando a todo este sistema religioso que se ha vuelto vano, que solamente tiene opulencia, que solamente tiene buena proyección, pero realmente están lejos de Dios. Dicen cumplir los mandamientos, dicen cumplir con los estatutos, pero están haciendo todo lo contrario. Entonces, el acto de maldecir la higuera estéril debe entenderse como un acto de juicio simbólico sobre la nación de Israel, clarificado, ¿verdad?, por el hecho de que Marcos intercala en su relato la purificación del templo. Otro juicio simbólico, ¿verdad?, contra los líderes corrupto, entre la maldición y el momento en que los discípulos notan el árbol marchito. Así que la maldición funcionaba como una especie de parábola actuada por el portavoz de Dios contra Israel, no como una expresión incontrolada de ira, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo. Así que la expectativa que tenía Jesús era de que los líderes religiosos que mostraban sus hojas también tuvieran frutos, ¿verdad? Y para que lo podamos contextualizar, de nada nos sirve ser creyentes que tengamos apariencia de piedad, como dice el apóstol, pero que neguemos la eficacia de la misma. De nada nos sirve tener lenguaje cristiano. De nada nos sirve tener apariencia cristiana, hablar y conducirnos, pero ¿sabes qué? En lo privado, en nuestra vida cotidiana, hacer todo lo contrario. Y si ese fuera el caso, pues lo mismo que el Señor reclamó sobre esta higuera y sobre la nación de Israel, pues reclama sobre cada uno de nosotros. No podemos ser, como diríamos en el adagio pueblerino, cristianos de pintura y capota. No, tenemos que ser cristianos con sustancia, cristianos en esencia, verdaderos, que hayamos tenido un encuentro salvador, salvífico con nuestro Dios. No que tengamos nombre, que no nos pase como a la iglesia de Sardis, que tenía nombre de que vives, pero el Señor le dijo: estás muerta. De nada nos sirve llamarnos cristianos, de nada nos sirve llamarnos pentecostales, llamarnos bautistas, metodistas, presbiterianos, el nombre que sea, pero que realmente estemos lejos de lo que dice la palabra del Señor. Así que, mis amados, hemos contestado la primera pregunta, pero no se vaya. Si usted se está conectando recientemente, manténgase ahí, porque vamos a regresar con otras 3 preguntas que tenemos sobre la mesa. Así que si se está conectando, mire, manténgase ahí. Luego, al final de este programa, le invitamos a que nos busques en el Facebook, ya sea en Triunfo 96.9 o en IBN, Canal 46.1, para que veas la primera parte de este programa. Así que, mis amados, estaremos regresando en breve con más de tu programa del Texto Sin Pretexto. Sigue con nosotros en El Texto Sin Pretexto.
Cada día es una nueva oportunidad para crecer, para aprender, para soñar en grande. Dentro de ti hay talento, propósito y un futuro lleno de posibilidades. No permitas que las distracciones definan quién eres. En IBN, Canal 46.1, encontrarás contenido que inspira, fortalece tu fe y te impulsa a convertirte en la mejor versión de ti. Porque creemos que la juventud no solo representa el futuro, la juventud transforma el presente. Este es tu momento. Atrévete a creer, atrévete a avanzar. Y bien, Canal 46.1 para toda la familia. Dios te bendiga, te habla el pastor Isaac Ruiz y su hermana Dalwan Nieves. Y queremos invitarte a que sintonices el programa del Texto sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto y donde también contestamos cada una de las preguntas que ustedes nos envían. ¿Y cuándo se transmite? Este programa se transmite todos los viernes a la 1 de la tarde a través de IBN, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 y a través de cada una de las plataformas digitales. Así que te esperamos en nuestro próximo programa del Texto sin Pretexto. Bendiciones. Ya regresamos con más de El Texto sin Pretexto. Y estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Y estamos aquí, ¿verdad?, para retomar lo que estuvimos hablando en la primera parte. Así que tenemos hoy 4 preguntas en total para nuestro programa. Ya hemos trabajado la primera. Si usted se está conectando en esta segunda media hora, pues mire, manténgase ahí, escuche el programa y luego al final le invitamos a que usted vaya a las plataformas, tanto de Triunfo 96.9 como de IBN. Canal 46.1 y ahí busque el programa que queda ya grabado para que usted lo pueda escuchar por completo. Así que, pero antes de proseguir, mis amados, queremos primero recordarle que usted nos puede enviar sus dudas, sus preguntas. Puede hacerlo a través de un correo electrónico que tenemos para este programa, que es en su contexto 96.9 @gmail.com, o lo puede hacer por mensajería del WhatsApp al 787-546-1620. Repito, 787-546-1620. Ahora, antes de seguir, queremos enviarles saludos a todos estos hermanos que siempre ¿verdad?, nos sintonizan ¿verdad?, semana tras semana a través de las redes, y queremos reconocerle y saludarle. Así que desde la página de IBN tenemos por aquí a varios hermanos que siempre se conectan y queremos enviar saludos afectuosos al hermano Melvin Soto, al hermano Honorato Santiago, al hermano William Martínez, al hermano Roberto Caratini, a la hermana Damaris Meléndez, a Rey Victorius, a la iglesia de Dios Pentecostal MI en Champérico y al hermano Armando Ojeda. Y desde la página de Triunfo 96.9, pues también enviamos saludos. Ahí está mi amada suegra, que siempre fielmente se conecta, la hermana Milagros López, mi amada esposa, la hermana Betsalí Vadillo, que ellas son fieles a la sintonía de este programa, a la hermana Norma Cajigas, al hermano Andrés Soto, a nuestro hermano Narciso Soto, que siempre también está ahí fielmente conectado, y también a las hermanas María S. Figueroa y Marilyn Castro Díaz. Así que a cada uno de ellos, ¿verdad?, nuestros saludos y nuestros abrazos afectuosos, y gracias por su fiel sintonía a esta programación. Lo otro que siempre hacemos en nuestro programa es la recomendación que siempre damos de algún recurso literario para todos estos amantes del estudio de la palabra del Señor. Y siempre traemos un recurso que consideramos, ¿verdad?, valioso, de gran aportación, y en este caso traemos un recurso para todos aquellos amantes de los idiomas
bíblicos, que le encanta hacer la crítica textual, gramatical del pasaje en cuestión. Así que, y aquí tenemos una herramienta que es sumamente valiosa. A todos aquellos estudiantes que están en la Universidad Pentecostal Mispa o en algún otro seminario estudiando, ¿verdad?, sobre todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, pues mire, aquí tenemos este recurso, que este es el interlineal académico del Nuevo Testamento, griego-español, del doctor Francisco Lacueva. Es un recurso excelentísimo. Si usted está estudiando específicamente el griego del Nuevo Testamento y usted no tiene esta ayuda, mire, esto es un recurso sumamente valioso. ¿Verdad? Es un recurso que usted lo necesita si está dentro de esos estudios y si le apasiona, como a mí, la palabra del Señor, también le recomendamos que usted adquiera. ¿Y dónde usted lo va a adquirir? Pues mire, usted pasa por aquí, por las facilidades de la librería Mispa, en las facilidades de las oficinas centrales de la Iglesia de Dios Pentecostal, en el primer piso. Usted entra por ahí en la librería, al ladito aquí de la emisora, y le pregunta a nuestro hermano gerente, el pastor Anthony Ocasio, y le deja saber que usted vio este recurso del interlineal académico del Nuevo Testamento de Francisco Lacueva, griego-español, y nuestro hermano Anthony se encargará de darle un cariñito si usted dice que lo vio en el programa del Texto Sin Pretexto. Así que está ahí para vuestra consideración, para que usted siga ampliando, ¿verdad?, su biblioteca personal. Ahora, vamos para las preguntas que nos restan. La segunda pregunta de este programa dice, en Mateo 24:24 dice que en los últimos tiempos hasta los escogidos serán engañados. La pregunta es, ¿ese fin de los tiempos es ahora? Muy bien, ¿qué dice Mateo 24:24? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Primero, Jesús advierte que surgirán falsos cristos, falsos profetas, capaces de realizar grandes señales y prodigios con el potencial de engañar incluso a los elegidos. Respecto a si este periodo es ahora, ¿verdad?, el Nuevo Testamento presenta una perspectiva un poco más compleja. Juan escribió que ya es el último tiempo y que muchos anticristos ya han surgido en su época. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Sugiriendo de esta manera que la amenaza del engaño no es exclusivamente futura. Simultáneamente, el apóstol Pablo advirtió que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, según 1 Timoteo 4:1, y predijo un tiempo cuando las personas rechazarían la sana doctrina en favor de maestros que satisfagan sus propios deseos, según 2 Timoteo 4:3-4. Ahora, lo significativo es que la Escritura enfatiza lo que llamamos una vigilancia continua. O sea, más que una ubicación temporal precisa, Jesús instruyó a sus seguidores a no creer en reportes sobre su ubicación y advirtió contra falsos profetas que se presentan como inofensivos, pero son depredadores, ¿verdad? Recomendando un discernimiento basado en sus frutos. Así que lo que esto nos está demostrando es lo que en la escatología se dice y se habla, de que el fin de los tiempos comenzó con la resurrección de Cristo. O sea, nosotros llevamos, porque es que en nuestra medida de tiempo tan pequeña, pensamos en los últimos tiempos y pensamos en 10, en 20, en 50 años o en 100 años tal vez, ¿verdad? Pero la medida de los últimos tiempos comenzó con Cristo hacia el día de hoy.
O sea, llevamos 2000 años de los últimos tiempos. Acuérdense que el autor a los Hebreos le llama a esta era donde el evangelio está siendo predicado como la era donde se experimentan los poderes del siglo venidero. ¿Por qué? Porque la iglesia está en la tierra manifestando por medio del Espíritu Santo ese poder. Así que eso es parte de ese mover, de esa manifestación que se va a dar en los últimos tiempos. Entonces, desde que Cristo ascendió, muchos han venido en su nombre. Muchos han dicho, he aquí el Cristo. Y lo que se está advirtiendo, más que un tiempo en específico, es a que mientras el día dura, mientras no ha sonado esa trompeta donde el Señor venga a buscar su iglesia, se seguirán levantando falsos cristos, se seguirán levantando falsos profetas, seguirán, como dijo Pablo, amotinándose maestros, enseñando, ¿verdad?, bajo su propia concupiscencia, ¿verdad?, y llevando a la gente al error. El asunto es que la historia sigue dándose, ¿verdad? Tal vez hoy, por los medios, por todas las cosas que tenemos, pues nos enteramos de unas cosas que tal vez décadas atrás no nos enterábamos. Y hoy, en cuestión de segundos, sabemos lo que está pasando en el otro lado del mundo. Pero desde que Cristo ascendió, los falsos cristos han estado. Las falsas doctrinas han estado. Mire, la primera gran herejía que surge en el siglo I, donde todavía el apóstol Juan está vivo, es la doctrina de los docetas. Los docetas comenzaron a decir que Cristo no vino en carne, sino en espíritu, que vino en apariencia de carne. Y por eso Juan tiene que escribir en su carta que el que diga que Jesús vino en espíritu no es de Dios, para combatir esa herejía. Entonces, esas herejías han surgido y seguirán surgiendo. El llamado es a que a la iglesia esté vigilante siempre. No que la iglesia se nos duerma en los laureles, sino que la iglesia siempre esté presta y esté vigilando todo lo que está sucediendo, de que no porque tenga connotación cristiana la vamos a dar por sentado. No, tenemos que siempre pedirle al Señor ese discernimiento, ¿verdad? Y tener el estudio de la palabra, tener esa palabra de frente para escudriñarla, para que, como dice el dicho y el adagio, no nos vendan gato por liebre, para que no nos digan una cosa y la gente caiga en las falsas doctrinas, en las doctrinas del error. Así que es un llamado a que la iglesia esté siempre vigilante ante todo. Ahora, la tercera pregunta dice: nunca he entendido nada sobre el milenio. ¿Podrá explicarme? Bien. Vamos, ¿qué es el milenio? Primero, para nosotros que somos, ¿verdad?, de una línea de interpretación futurista, ¿verdad? Creemos que los eventos descritos en el Apocalipsis no es, como dice la escuela pretérita, que ya pertenecen al pasado, que ya se cumplieron. No, son eventos que esperan un cumplimiento futuro. El milenio, específicamente nosotros los pentecostales, creemos que no tiene que ver con un número simbólico, porque hay quienes creen de que el milenio no son 1000 años, sino que es un número alegórico y simbólico y que representa la era de la iglesia. ¿Ok? Nosotros creemos que primero hay una profecía que se dieron al rey David. A David se le dijo que de su linaje se levantaría un descendiente que establecería un reino sempiterno. Y ese reino sempiterno se va a cumplir en la tierra. Según el mismo profeta Isaías habló de ese reino, dijo que en ese reino todo va a ser maravilloso. Dice que los niños envejecerán de 100 años. Dice que los niños, los bebés, jugarán con la serpiente. Dice que el león pastará con la oveja. O sea, porque toda la creación va a ser redimida, todo volverá al principio. Entonces, cuando Cristo venga a la tierra a implantar su reino, el milenio será ese tiempo donde el Señor viene a gobernar, donde viene a establecer un reino de justicia, un reino de paz. Ahí se cumplirán las palabras que dice que el hermano no necesitará decirle a su hermano: ven y conoce al Señor, porque todos le conocerán, ¿verdad? Y será un reino maravilloso donde en la tierra, donde ahí Dios va a cumplir
lo prometido al rey David. Después de esos 1000 años, porque durante esos 1000 años hay que destacar que la Biblia dice que Satanás será atado durante ese tiempo. Serán 1000 años donde no hay pecado, donde no hay diablo, donde no hay tentación. ¿Ok? La iglesia, según la misma escritura, ocupará posiciones de gobierno o de administración. Dice que seremos príncipes, reyes y sacerdotes de Dios y estaremos gobernando sobre toda la humanidad que no se dejó sellar en los tiempos de la gran tribulación. Los 7 años de gran tribulación, en ese tiempo aquellos que hayan sobrevivido y que no se hayan dejado sellar, pues serán gobernados por Jesús y la iglesia, y será un tiempo maravilloso donde no habrá enfermedad, donde no habrán las dolamas, las situaciones de vida que tenemos en nuestro diario vivir. Pero ¿qué pasará después de ese milenio? Que cumplido los 1000 años, dice la escritura, que Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a los reyes de la tierra que están en Gog y Magog, en los 4 vientos de la tierra. ¿Para qué? Para engañarlos y levantarse contra la ciudad santa de Jerusalén, ¿verdad? ¿Y por qué hay que soltar a Satanás? Pues mire, es como todo. Para usted probar que alguien es íntegro en las finanzas, pues tiene que haber una tentación. Tiene que haber algo para donde esa persona se pruebe su integridad. Es como la fidelidad del matrimonio. ¿Dónde usted prueba la fidelidad del matrimonio? En la probabilidad de ser infiel. Así Dios lo hizo en el Edén. Dios puso un árbol, le dijo, el único árbol que no pueden tomar y comer es de este. ¿Para qué? Para probar la lealtad y la fidelidad del ser humano. Y ciertamente en un milenio, en un reino donde no haya diablo y no haya tentación, pues eso está, mire, peaches and cream. Pero después de eso, Satanás será suelto de su prisión para probar a esos moradores de la tierra, que no incluye a la iglesia del Señor, que ya estarán en cuerpos glorificados. Y ahí pues muchos serán engañados según el mismo registro de la escritura. ¿Y por qué Dios se empeña en probar constantemente? Porque, amado, Dios no quiere seres autómatas que le sirvan, ¿verdad?, de manera obligada o coaccionada. No, Dios quiere seres, ¿verdad?, seres e individuos que le sirvan porque le aman, ¿verdad? Como hubo unos ángeles que se rebelaron, pero los otros ángeles que no se rebelaron, todos los días deciden en su libre albedrío que servir a Dios. Así que, y por eso es que Dios pone esa prueba al fin de los tiempos. Ahora, hay una cuarta pregunta que dice, ¿cuál fue el proceso que siguieron los concilios de la iglesia para decidir qué manuscritos serían incluidos en la Biblia? Ok, repito, ¿cuál fue el proceso que siguieron los concilios de la iglesia para decidir qué manuscritos serían incluidos en la Biblia? Bien, la iglesia se reunió en varios concilios históricos, durante los cuales los representantes de la iglesia examinaron los documentos que postulaban, ¿verdad?, a una posible inclusión. Yo hago una recomendación, si usted desea, porque el tiempo aquí no nos da, conocer un poquito más sobre todo esto, pues mire, hay un recurso que es excelente, que se llama Historia del Pensamiento Cristiano, del autor Justo L. González, y ahí usted puede acudir a ese recurso y entrar un poco más en estos concilios históricos que se llevaron a cabo. Ahora, puedo mencionar que entre los pocos de aquellos que no habrían de ser incluidos, estaban, por ejemplo, algunas primeras cartas de Clemente de Roma, quien fue obispo de Roma alrededor del 95 después de Cristo. Una de las razones por las cuales la carta de Clemente no se incluyó en el canon fue que Clemente en su propio escrito reconocía la superioridad de los escritos apostólicos, ¿verdad? ¿De acuerdo a qué criterios estos concilios evaluaron los candidatos a ser admitidos en el canon del Nuevo Testamento? Pues uno fue su origen apostólico, es decir, si se podía demostrar
que un libro estaba escrito por un apóstol de Jesucristo y eso hacía que su libro fuera aceptado. Por ejemplo, tenemos el caso de Mateo, que fue escrito por uno de los 12 discípulos y miembro del cuerpo apostólico. Por eso su libro fue aceptado como canónico desde el comienzo, ¿verdad? Mateo no tuvo que esperar hasta el último concilio a fines del siglo IV para ser incluido. Estuvo allí desde el primer momento. Ahora tenemos otros libros como Marcos, que no era apóstol, pero se entiende que Marcos, el famoso Juan Marcos, tuvo una relación y fue escriba del apóstol Pedro. ¿Ok? En el caso de Lucas, pues Lucas tampoco fue apóstol, pero tuvo una relación bastante directa con el apóstol Pablo y también con los demás apóstoles, como dice Lucas en el capítulo 1, él investigó e indagó a aquellos que fueron testigos oculares y que fueron ministros de la palabra desde el principio, ¿verdad? Y le pareció a él ponerlas por orden, como dice el texto, oh excelentísimo Teófilo. Así que los que escribieron o fueron parte del grupo de los apóstoles, Pablo obviamente reconoce que es el abortivo, que es el último de los apóstoles de Jesucristo. Los que no fueron apóstoles, ¿verdad? Pues tuvieron alguna relación, ¿verdad?, con alguno de los apóstoles, ¿ok? Otro criterio que se utilizó era la aceptación de un libro en la comunidad de la iglesia originaria, o como dicen muchos, la iglesia primitiva. Se requería también que estuviera, ¿verdad?, en conformidad al núcleo de los libros sobre los cuales jamás había duda alguna. Así que los pocos libros que fueron cuestionados contrariaban lo que ya claramente estaba establecido en las Escrituras. Hay que entender que muchos de los otros libros que no se añadieron, muchos de ellos fueron seudónimos, ¿verdad? Fueron escritos que surgieron tiempo más tarde. ¿Y qué es un seudónimo? Por ejemplo, si yo hago un documento y yo le digo que el autor es Isaac Ruiz, pues tal vez Isaac Ruiz no sea tan conocido. Pero si yo utilizo el nombre de un político famoso o de algún escritor sumamente famoso, autor de un bestseller, pues posiblemente ese escrito se ha leído por mucha gente, aunque no haya sido el autor. Pues, y eso es un seudónimo. Un seudónimo es un nombre que se utiliza, ¿verdad? No el nombre del autor original, sino un seudónimo, o sea, otro nombre para que por lo menos sea leído por las personas. Y muchos de estos escritos decían ser de algunos de los apóstoles, que si de Tomás, que si de Judas, que si de María Magdalena, que si de María la Madre de Jesús, ciertamente para que fueran leídos, que si de José el Carpintero, que si de Bernabé, pues para que fuera leído por la gente, pero muchos de ellos dataron fechas muy posteriores después del siglo I. Así que, pero sabemos que, mire, lo que está en el Nuevo Testamento ha sido revelado y ahí tenemos lo necesario para alcanzar la salvación. O sea, lo necesario para que el ser humano conozca. Pastor, pero es que hay muchos datos de la vida de Jesús. Pues mire, lo dice Juan. Juan dice que hay muchas otras tantas cosas que Jesús hizo, que si se fueran a escribir, dice el autor bíblico, entiende que no cabrían en los libros de la tierra. ¿Verdad? Una forma, ¿verdad?, hipérbole, tal vez, de hablar de las muchas cosas que hizo Jesús. Pero lo que se registró para nuestra salvación. Y eso es lo medular. A veces nos vamos por la tangente, le damos color a otras cositas secundarias o terciarias. Lo importante siempre cuando estudiemos la palabra no es irnos por los caminos secundarios, es buscar lo medular del asunto. Como decimos acá en Puerto Rico, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Qué es lo medular en el texto? Y que no nos entretengamos a veces en algunos asuntos de adorno que pueden tener los pasajes bíblicos y nos entretenemos por ahí cuando el mensaje no está en esa área, sino en otra. Así que, mis amados, esperamos haber podido cumplir la expectativa de este programa, haber contestado cada una de sus preguntas, pero no nos queremos ir sin antes volver a solicitarle a que usted nos envíe
sus dudas, sus preguntas, hágalas. Envíe ese mensaje por WhatsApp al 787-546-1620, ya sea por mensajería regular, por mensaje de voz. Envíelo ahí para que nosotros podamos recibirlo y con mucha responsabilidad, como siempre, responder a cada una de sus preguntas. Así que, mis amados, estamos contentos. Les animamos a que, mire, si este programa ha sido de bendición, si usted nos está viendo a través de las redes, ¿sabes qué? Comparta el enlace para que otros puedan también conectarse y ser edificados con la palabra maravillosa del Señor. Así que le exhortamos a nuestros hermanos a que, mire, si usted no se congrega, si usted está descarriado o si usted no visita ninguna iglesia, pues ¿sabes qué? La Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional tiene sobre 563 iglesias en todo Puerto Rico, a lo largo y a lo ancho de esta isla, estos 100 por 35. Y si no consigue una iglesia de Dios Pentecostal, pues mire, busque una iglesia que se predique la sana doctrina de que Dios salva, sana, bautiza y vuelve otra vez. Busque un lugar donde congregarse. No se quede solito en su hogar. Busque una comunidad de fe donde bendecir, donde adorar y donde recibir la instrucción de la palabra del Señor. Así que, mis amados, me despido, pero nos estaremos viendo en una próxima ocasión de tu programa, El Texto Sin Pretexto. Será hasta la próxima. Bendiciones. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM presentaron al pastor Isaac Ruiz y Daluan Nieves en El Texto Sin Pretexto. Puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a nuestra dirección electrónica en su contexto 96.9@gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.